Una de las cosas por las que he recordado el régimen totalitario de Stalin en la Unión Soviética es por la política del terror, por las distintas purgas que llevó a cabo durante sus décadas de gobierno, unas purgas que afectaron a todos los ámbitos, la economía, la sociedad, el ejército, la policía secreta, cualquiera, donde hubiera un mínimo atisbo inventado o real de disidencia, y estaba la policía secreta de Stalin para cumplir sus órdenes y eliminar a cualquier enemigo real o imaginario. Eso desde luego, enemigo real o imaginario. Millones fueron los represaliados, millones fueron los muertos y millones fueron los enviados forzosamente a los campos de trabajo que se denominaron gulag. Ya veremos por dónde están distribuidos los campos de trabajo. Todo empieza pues desde el mismo momento en que los bolcheviques toman el poder por la fuerza, con el asalto en octubre al Palacio de Invierno y el comienzo de la guerra civil. Durante la guerra civil ya sabéis que blancos y rojos cometieron las mayores atrocidades posibles, lo que se unió a una gravísima hambruna. Y si en la Primera Guerra Mundial había sido un desastre económico y en vidas para la Rusia zarista, la guerra civil es un desastre económico igual o mayor. Pero claro, después del final de la guerra civil, pues había vivido un breve periodo de tranquilidad. Con Lenin y su nueva política económica, que no es más que permitir un capitalismo vigilado por el Estado, y se vivió por una cierta recuperación económica y una cierta pervivencia de la iniciativa privada en el ámbito económico en la Unión Soviética. Eso se acaba en 1929. 1929, una vez que Stalin ha asegurado su poder, ha eliminado a Trotsky y a todos sus partidarios y piensa que hay que dar el salto definitivo ya al socialismo, lo que implica que no puede existir parcelas privadas en el campo. No puede existir la propiedad privada en el campo. Los campesinos deben de ser despojados de sus tierras y deben de ser incluidos en grandes granjas estatales. Es lo que se llama la política de la colectivización y lo que es la desculaquización. ¿Qué es un kulak? Al final el término kulak hace referencia a un campesino rico. Al principio era un campesino rico. Campesino rico luego va a ser prácticamente cualquiera. Así que se le va a quitar las tierras a los campesinos para crear grandes unidades estatales. Bien, el objetivo era crear grandes granjas estatales donde habría una maquinaria encantadora y magnífica y maravillosa, una disponibilidad de abonos tremenda y se produciría mucho más. El problema es que no. El problema es que la política de la colectivización va a ser un caos totalmente económico que va a desarticular toda la economía del campo ruso y va a provocar también pues una caída en la producción. Y claro, cuando la política de la colectivización termina siendo una caída de la producción, ¿la culpa quién la tiene? ¿El líder o los campesinos que se oponen? Pues obviamente los campesinos que se oponen. Así que todo aquel que se oponga o que muestre un disenso con la política de la colectivización va a ser objeto de la policía política de Stalin. ¿Cuántos? Pues ya lo veis, vamos a ver algunas cifras. Aquí, todas estas cifras, pues más o menos son aproximadas, ¿vale? Entonces, 1,8 millones de campesinos fueron deportados durante los años 30 y 31. Es decir, empieza la política de colectivización en 1929, los que se empiezan a resistir, 30 y 31. 1,8 millones de campesinos deportados. Muy bien. ¿A dónde? Pues a otras regiones de la Unión Soviética, a campos de trabajo forzado, sobre todo, ¿vale? Claro, deportados porque algunos fueron asesinados, porque hay que dar un escarmiento y porque se establecen cuotas de cuántos hay que asesinar en cada comarca de la Unión Soviética. ¿Cuántos fueron asesinados? Pues entre los asesinados, los que murieron de hambruna, los que murieron de enfermedades, los traslados forzosos, etcétera, etcétera, pues aquí tenéis la cifra entre 390.000 y 600.000 muertos. Así que sumar 1,8 millones de campesinos deportados y alrededor de medio millón de campesinos muertos. Esa es la política de la colectivización. Y a partir de ahora es que entramos en una época de la historia en que las masacres las tenemos que contar por millones. ¿Vale? Desde la Primera Guerra Mundial las masacres hay que contarlas por millones. Bien, primer paso, Stalin está seguro en el poder y decide que se acabó la propiedad privada en el campo, la colectivización forzosa y todos los campesinos que se opongan van a ser objeto de la deportación o el asesinato. Bien, pero claro, algunos piensan, como siempre, no, la purga no me va a llegar a mí, han sido solo los campesinos que son los enemigos del pueblo. La purga llegará a todos los estamentos, a todos los poderes, a todas las asociaciones de la Unión Soviética. Terminada esa gran purga de campesinos, pues Stalin
unos años después inicia lo que se llama la Gran Purga. La Gran Purga porque se va a centrar sobre todo en su partido, en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y es que resulta que Stalin va a eliminar a los principales líderes bolcheviques de la primera hora de la revolución. ¿Cuántos? Pues ya sabemos que las estadísticas varían de uno a otro, pero se cree que en esa gran purga se llevó por delante la vida de 750.000 personas. 750.000 personas, 750.000 personas que son miembros del Partido Comunista, ¿vale? Miembros del Partido Comunista. No sé si os acordáis vosotros que una de las tácticas de Stalin para ganar a Trotsky fue inundar el partido de gente, de tal manera que el partido creció hasta los 3 millones de miembros. Y Stalin, cuando está seguro en el poder, piensa que hay demasiados en el partido, y sobre todo demasiados bolcheviques de la antigua hora, camaradas de Lenin y Trotsky. Y esos camaradas de la primera hora, bolcheviques, van a ser eliminados. Y unos van a ser asesinados, ya estoy viendo, 750.000, y luego alrededor de 1 millón va a ser enviado a campos de trabajo forzado. Bien, ¿cuándo empieza esa represión? Empieza esa represión porque toda represión tiene que tener un inicio, un momento casual, pum, en el que sucede algo y se va a desartar todo. Es como la excusa. Pues resulta que aquí hay un señor que se llamaba Sergei Kirov. En 1934 va a ser asesinado. La foto es Sergei Kirov y aquí está Stalin y su hija. Su hija aquí ya tenemos, su hija es Svetlana, a la que le va a amargar la vida completamente, ¿vale? Y resulta que en 1934 Kirov, que es algo así como el ahijado de Stalin, un señor muy poderoso y que en Leningrado es donde gobierna, pues es asesinado. Y entonces Stalin dice que es que, el partido está lleno de enemigos porque si han conseguido matar a Kirov, que es como una especie de número 2, pues resulta que si pueden matar al número 2 es que los enemigos de la nación, los enemigos del pueblo, los enemigos del paraíso socialista, pues están infiltrados a todos los niveles. Así que hay que purgar, hacer una purga. Ya os comenté, vimos en clase qué significa purga, eliminación, eliminación de todo aquello que se cree malsano, sí, y las cosas que se creen malsanas que hay que eliminarlas. Y la cuestión esencial es que el asesinato de Kirov va a desatar la purga en el partido. Claro, pero la cuestión esencial es ¿y quién mató a Kirov? ¿Quién mató a Kirov? Pues la duda esencial es que todo, por ahí las malas lenguas apuntan a que el que ordenó el asesinato de Kirov fue el propio Stalin. Se ve que Kirov en algún momento pudo sentirse una figura muy fundamental en el sistema y a lo mejor dijo algo el señor Kirov que le llevó a pensar a Stalin que, igual este rivaliza conmigo en mi poder, ahí vamos a eliminar lo que se ha creído ya demasiado poderoso. Claro, y eliminando a Kirov, tiene la excusa perfecta para eliminar a todo aquel del partido que no sea de su línea, o que alguna vez haya manifestado alguna opinión en contra o alguna opinión diferente a la de Stalin. Pues entonces, ya sabemos, los bolcheviques de la primera hora, todos van a ser purgados, todos van a ser o asesinados o enviados a campos de trabajo. Para que os hagáis una idea, el primer bolchevique que entró en el golpe de estado de octubre en el Palacio de Invierno, el primer bolchevique, un héroe de la revolución, va a ser acusado de enemigo del pueblo y ejecutado por Stalin. Ojo, ¿eh? Bien, pues empieza la gran purga del partido. La gran purga del partido, pues unos son asesinados, otros mandados a campos de concentración, pero se va a hacer público lo que se llaman los juicios de Moscú. Los juicios de Moscú es que prominentes bolcheviques, amiguetes de Lenin, van a ser juzgados públicamente. ¿Cómo que juzgados públicamente? Van a ser juzgados públicamente y se va a retransmitir por la radio. Para cuando son juzgados, estos individuos han sido severamente torturados, sobre todo psicológicamente, de tal manera que se van a presentar ante el tribunal acusándose ellos mismos de los delitos y reconociendo los delitos y diciendo que aparte de esos delitos han cometido muchos más delitos y con un fondo teatral reclamando que cómo han podido ser capaces de traicionar al gran líder Stalin, cómo han sido capaces de traicionar al paraíso socialista y que si algo ha fallado en la Unión Soviética no es por el líder, sino que han sido ellos que son unos saboteadores. Imaginad vosotros que estáis escuchando esto por la radio
Y esta farsa teatral es tan sumamente convincente que tú piensas que, madre mía, hasta qué nivel se han infiltrado los enemigos de la nación. Menos mal que tenemos al líder, al padrecito que cuida por nosotros y es tan listo que los ha descubierto. ¿Vale? Esos juicios farsa es simplemente intentar convencer a la gente de que la represión es buena. Asesinar en masa es bueno, porque asesinar en masa para proteger a la nación. ¿Vale? Bien, pero bueno, cuando termina de purgar el partido, alguno pensará, bueno, a purgar a los campesinos, a purgar el partido, ya está, ¿no? No. El siguiente órgano de poder es el ejército. Oye, el ejército, vamos a ver, ¿el ejército cuándo se funda? Cuando el ejército rojo, con la guerra civil. ¿Quién era el líder del ejército rojo, el que lo organizaba todo? Trotsky. Ah, entonces quiere decir que los altos cargos del ejército podrían ser partidarios de Trotsky porque han compartido camaradería con Trotsky y sufrimientos, penurias, guerra, etcétera. Uy, pues entonces esto no puede ser. El ejército, vaya que el ejército, con las armas y con el carisma de alguno de los grandes generales, pues pueda oponerse a las políticas de Stalin. Solución, coger a los 5 grandes militares, los 5 grandes mariscales de campo, que es el rango militar más elevado al que se puede llegar, y a los 5 que lo tenéis aquí, pues a los 5 resulta que de 5, 3 son ejecutados y dos no van a ser ejecutados, pero van a estar bastantes años, varios años en los campos de concentración y de trabajo. De tal manera que solo van a ser sacados de allí en plena guerra mundial cuando los nazis han invadido la Unión Soviética y hacen falta oficiales competentes para intentar ganar la guerra, resistir y luego ganar la guerra. O sea que si no llega a ser porque los nazis invaden la Unión Soviética, 2 de los más grandes héroes militares de la revolución rusa hubieran muerto en los campos de concentración. Vale. ¿Cuántos murieron en el ejército? Pues se estima en que alrededor de 30.000 oficiales del ejército rojo fueron ejecutados. Para que hagan idea, de los 5 mariscales de campo, 3 ejecutados, pero de 103 generales, 81 son ejecutados. Para que hagáis una idea, que es este señor, que tenéis aquí, Mikhail Tukhachevsky, es el más grande héroe del ejército rojo durante la guerra civil. Pues el señor Mikhail Tukhachevsky, que ganó la guerra civil por Lenin, es acusado de ser, y es uno de los fundadores, con el ejército y con su victoria de la Unión Soviética, es acusado de ser un enemigo de la patria socialista y ejecutado. El más grande general de la Unión Soviética. ¿Vale? Y ahora la cuestión es, cuando tú matas a todos los oficiales y asciendes al resto para ocupar su puesto a incompetentes que solamente van a ser fieles a Stalin, cuando venga la Segunda Guerra Mundial y cuando Hitler te ataque, tienes unos oficiales que saben combatir o que son unos pelotas. Ah, que son unos pelotas del régimen. Bien, por eso el ejército rojo, cuando llega la ofensiva de los nazis, se viene abajo, porque el liderazgo militar es total y absolutamente inútil. Vale. Entonces, ¿qué tenemos? La purga de los campesinos, luego tenemos la purga del partido, la purga de los generales, y algunos estará pensando, bueno, ya está, ya ha parado. ¿Cómo que ya ha parado? ¿Cómo que ya ha parado? ¿Quién realiza todas estas purgas? ¿La policía secreta? Bien, entonces purga tras purga tras purga, la policía secreta pues se va llenando de gente, porque cada vez necesitan más gente para llevar a cabo esas labores. Y además el jefe de la policía secreta se cree un tipo muy poderoso, porque vamos, decide prácticamente quién vive y quién muere, a quién se investiga y a quién no se investiga. Llegará el momento en el que Stalin piense, uy, el jefe de la policía secreta igual es demasiado poderoso, pues vamos a matarlo. Entonces, pues ¿cómo mato al jefe de la policía secreta? Pues el jefe de la policía secreta, que ha estado arrestando y ejecutando enemigos de la nación, lo voy a acusar de ser enemigo de la nación. Es que la hostia, sí. Entonces, para que os hagáis una idea, dos de los jefes de la policía secreta, los tenéis aquí, el señor Yago, aquí, lo tenéis aquí, 2 de 3, Nikolai Yezhov y Genry Yagoda, que son dos de los grandes líderes de la policía secreta, son ejecutados por ser enemigos de la patria socialista. Bien, entonces, ya he purgado a los campesinos, ya he purgado el partido, ya he purgado el ejército, ya he purgado a la policía secreta. ¿Me queda algo más que purgar? Sí, hombre, vamos, por supuesto que sí. Bueno, pues ¿qué vamos a purgar más?
la policía, bueno, espérate, que tenemos lo de la policía. ¿Cuántos purgan la policía? Pues miles. Y aquí tenéis la orden para purgar la policía. Bien. Vamos a ver. ¿Qué queda por purgar? Bien. Pues el clero, la religión. Desatan una campaña para erradicar la religión de la Unión Soviética. ¿Qué religiones hay en la Unión Soviética? Pues sobre todo los rusos, los soviéticos son ortodoxos. Pero bueno, también hay un montón naco de musulmanes. Y también hay hasta algunos budistas en las zonas que pegan junto a Mongolia y Asia Central y etcétera, etcétera. Entonces, pues venga, vamos a erradicar la religión completamente de la Unión Soviética. Pues por ejemplo, aquí veis que se demolir directamente catedrales, demolir edificios religiosos y arrestar al clero. ¿Cuántos se arrestan? Pues según los registros de la Iglesia Ortodoxa rusa, entre frailes, curas y fieles, gente que asistía a misa, pues 168.300 personas fueron arrestadas y unas 106.000 asesinadas. ¿Vale? A eso sumarle también la represión del clero musulmán, del clero budista, de toda clase de clero. ¿Vale? Es decir, había que erradicar la religión de la Unión Soviética. Bien, pues otra purga. Venga, recapitulemos. Tenemos la purga de los campesinos. ¿Qué más? La purga del partido. ¿Qué más? La purga del ejército. Bien. La purga de la policía secreta y ahora la purga de la religión. Bien. ¿Algo más? ¿Algo más? Ostras, resulta que la Unión Soviética es un sitio donde hay muchísimas nacionalidades. Porque no solo no hay rusos, sino que hay un montón de nacionalidades. Aquí tenéis todas las nacionalidades que hay. Para que os hagáis una idea, pues hay pues un montón de polacos en esta zona de aquí, hay también finlandeses, hay georgianos, hay armenios, hay incluso minorías griegas en algunas zonas de Ucrania, hay ucranianos, hay moldavos, hay musulmanes por toda esta parte de aquí, todo lo de Asia Central, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acordaos que una de las cosas con la que llegó Lenin al poder fue diciendo que iba a respetar los derechos de las nacionalidades. Eso se va a convertir en que Stalin va a coger y a cada nacionalidad lo que va a hacer es destruirla completamente. ¿Vale? ¿Cómo que destruirla completamente? Pues por ejemplo, ¿hay polacos? Bien, pues lo que vamos a hacer es destruir a los polacos. ¿Cuántos? Pues mirad, arrestar a 143.810 polacos y matar a 111.000 de ellos. ¿Y qué crimen habían cometido? Nada, eran polacos. Y a lo mejor en la vida alguna vez querrían estar en Polonia, pero simplemente por el hecho de ser polacos y que no te fías de los polacos, porque por los polacos a lo mejor te pueden traicionar porque hay una Polonia independiente por ahí, pues nada más que por eso, a acabar con los polacos. Y aparte de los polacos, más. ¿Cuáles? Pues finlandeses, letones, estonios, la minoría búlgara, hasta la minoría de afganos, iraníes, griegos, chinos, etcétera, etcétera. Todos, y hasta los nacionalistas ucranianos que queden por ahí. Todos. Pues a los polacos y demás le tenéis que sumar que la represión de todas estas minorías en la Unión Soviética va a causar también 300.000 muertos. Bien. 300.000 muertos. Entonces, recapitulemos. La purga de los campesinos, luego la del partido. Después de la del partido, la del ejército. Después de la del ejército, ¿cuál venía? La de la policía secreta. Después la de la policía secreta, ¿cuál venía? La del clero. Y ahora las de las nacionalidades. Las de las nacionalidades. Bien. Aquí pongo, por ejemplo, en toda esta represión de las nacionalidades, que todo esto, por ejemplo, esta es la parte, muchas de estas nacionalidades están en Europa Oriental. Este libro que uno de los grandes expertos de la materia, el señor Timothy Snyder, que fijaros cómo titula a su libro Tierras de Sangre, y Tierras de Sangre porque hace un recorrido por los crímenes cometidos en esa Europa Oriental, primero por Stalin y luego cuando Hitler invade, que va a cometer aún más crímenes. Entre los años 30 y hasta finales de los 40, esa zona de Europa es un baño de sangre tras otro. Para los que luego dicen que si algún país tiene una historia trágica, que miren esa en los años 30 y 40 en Europa Oriental, que ahí van a encontrar también muchísima tragedia. Vale. Bueno, ¿queda algo por purgar? Sí, queda algo por purgar. Hostia, los intelectuales, no hemos hablado de los intelectuales de todo tipo. Aquí he puesto algunos ejemplitos, porque os podéis encontrar miles. ¿Cuántos? Pues por ejemplo, 2.000 escritores e intelectuales y artistas.
y 1500 de ellos muertos en prisión o en campos de concentración. Entonces, ¿qué tipo de intelectuales? Pues aquí tenéis algunos, y pues directores de teatro, poetas, escritores, pues, mira, geólogos, paleontólogos, profesores, miles de profesores fueron represaliados. Miles de profesores fueron represaliados a todos los niveles, desde la primaria hasta la enseñanza universitaria. Cualquier ámbito de la Unión Soviética, ante la mínima disidencia o atisbo de disidencia, había que purgarlo, ¿vale? Bien, ahora estaréis pensando, vamos a recapitular. Purgas, campesinos, partido, ¿qué más? ¿Qué más venía del partido? El ejército. El ejército, la policía secreta. La policía secreta, las nacionalidades. El clero. Los intelectuales, etcétera. ¿Alguien más? Pues fijaros, este libro, que estoy poniendo libros que me he leído, ¿vale? Y que vale la pena, así que si alguno quiere saber, ya sabe. Los olvidados. Una tragedia. Una tragedia. Una tragedia en la Rusia de Stalin. Una tragedia tras otra. ¿Por qué he puesto este libro? Pues por ejemplo, mirad, cuando sucede la gran crisis económica que empieza en Estados Unidos en 1929 y la gran depresión económica a continuación, pues en aquella época se vendía en la publicidad, de los órganos de propaganda de la Unión Soviética vendían que eso es una crisis capitalista y que la Unión Soviética era el paraíso de los trabajadores. Bien, pues muchos se lo creyeron que eran el paraíso de los trabajadores. Y por ejemplo, muchos americanos que estaban pasando muchísimas penurias consecuencia de la crisis económica decidieron emigrar atraídos por las promesas del paraíso socialista y de un buen trabajo en la Unión Soviética. Cuando llegaron no se encontraron ningún paraíso socialista ni ningún buen trabajo que les esperara, pero por lo menos una vida. El caso es que esos, dentro de la paranoia de Stalin, también van a ser sospechosos es que no han venido aquí a trabajar, son agentes extranjeros que quieren destruir a la Unión Soviética. Y van a acabar muchísimos en campos de concentración o ejecutados. Te puedes imaginar que te vayas de cualquier país del mundo, y en este caso el libro está centrado en los estadounidenses, buscando un futuro allí y buscando colaborar a esa nación, porque a esa nación le hacen falta obreros industriales y técnicos. Llegues allí y al poquito las autoridades, por la paranoia de Stalin, te vean como un enemigo y te manden a un campo de trabajo forzado. Bien, por ejemplo, cuando se empezó a difundir que han detenido a este lo han matado, a este lo han mandado a un campo, pues unos cuantos van a ir y van a asediar hasta la embajada de Estados Unidos implorando por favor dejarnos volver a casa. ¿Cuál creéis que va a ser la reacción de la embajada de Estados Unidos? ¿Les permitirá volver a casa o no? ¿Qué creéis? Pues no, obviamente no. Se han ido y algunos serán simpatizantes socialistas o comunistas, así que no van a permitir que vuelvan a casa. Otra de las tragedias más de la Unión Soviética. Bien, cuando hemos dicho que muchos son enviados a campos que es el Gulag. El Gulag no es una palabra, es un acrónimo, porque significa esto, G-U-E, tal, G-U, ¿cómo se llama en ruso? No vamos a poner no, que es la administración para los campos de trabajo correccional, que es trabajo forzado. Y aquí he puesto otro libro, Sí, porque durante muchos años el Gulag fue ignorado y el Gulag se hizo famoso a partir de la publicación en 1973 de Archipiélago Gulag, que es de uno de esos represaliados que pasó por esos campos, Alexander Solzhenitsyn, que luego es un ganador de un premio Nobel. ¿Y cuántos? Pues los Gulag empiezan enseguida, en la guerra civil empiezan, en 1919 empiezan los Gulag, así que la teoría esa de que los Gulag los funda Stalin, no, los Gulag los funda Lenin. Lo que pasa es que con Stalin van a alcanzar todo su esplendor. Para que os hagáis una idea, cuando lanza Stalin la colectivización del campo, apenas hay 100.000 personas en los campos de concentración. 6 años más tarde ya hay 5 millones en los campos de concentración. Campos de concentración donde, lo hemos hablado, el más numeroso es Kolyma. Eso es un campo de trabajo forzado porque de aquí se extrae muchísimo oro. Y Stalin quiere oro para conseguir comprar materias primas, bienes industriales y maquinaria industrial en el exterior. Así que hay que extraer todo el oro que se pueda. Así que la gente que es mandada a Kolyma, uno de los sitios más inhóspitos y fríos de la Tierra, va a estar excavando y sacando oro hasta que se muera directamente.
Aquí cada cuadradito es el tamaño del campo. ¿Qué tenemos? Pues tenemos de todo. Campos agrícolas, campos mineros, campos madereros, cualquier cosa. ¿Qué tienen en común todos? Pues tienen en común todo que directamente es trabajo forzado. Y de que ahí la mayoría van a morir. Y ya no es que la mayoría mueran, es que se te sentencia a X años, pero la mayoría va a cumplir muchísimos años más. Porque claro, los campos funcionan porque tienen mano de obra forzada. Si te liberan o los liberan después de cumplir su pena, ya no hay mano de obra forzada. Estaréis pensando vosotros, entonces es un sistema muy viciado porque para mantener los campos hay que cada X tiempo condenar y hacer una purga para mandar a gente a los campos. Sí, efectivamente, sí, eso es un sistema muy viciado. Bueno, pues eso será locura. Y por último ya veis que la represión ya no es solo que te mate, te ejecuten y que te arruine la vida a tus familiares, porque a muchos los voy a mandar o los voy a deportar o les voy a quitar sus propiedades y los voy a arruinar, sino que es que además los documentos gráficos que hayan quedado hay que eliminarlos. Y lo que veíamos en clase era la alteración de las fotografías. Pues aquí vamos a ver algunas fotografías. ¿Veis como aquí está alterada? ¿Por qué? ¿Por qué se altera esto? Porque al señor este que se ha quitado se le va a acusar de ser un saboteador. ¿Cómo que un saboteador? Pues porque al principio era colega de Lenin y luego se desencantó con la revolución y abandonó la revolución. Uy, eso no se puede permitir, que abandone a alguien la revolución. Quítamelo de la foto, por favor. Vale. Aquí ya tenéis, ¿eh? El señor Trotsky y detrás Lev Kamenev. Otro de los bolcheviques de la primera hora. Uy, los dos van a ser enemigos de Stalin con el tiempo. Primero será este enemigo y luego el otro también enemigo. Pues pongo aquí otro tablón de madera y los quito de en medio, ¿vale? Ostras, pues entonces igual aquí tengo al señor Trotsky y aquí a Kamenev. Si lo he eliminado antes, aquí también. Que han desaparecido. Magia, han desaparecido estos señores, ¿vale? Incluso fotos que dices, bueno, ¿y por qué han cambiado? Pues la foto original es esta. Y está la foto alterada. ¿Y qué ponía aquí? Pues esta es una relojería. Y ponía relojes, oro y plata. Es que es como el compro oro. Y está la bandera roja de los comunistas, pues que sale negra de la mala calidad de la foto. Ahí no ha quedado bien, no ha quedado bien. Me lo sustituís por carteles con consignas del tipo de lucha por tus derechos, abajo con la monarquía, larga vida a la república. Bien. Hasta las cosas más triviales hay que alterarlas. ¡Hombre! ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? Anda, mira, este Nikolai Yezhov, que es el jefe de la policía secreta. Y este ya he dicho antes que pasa de ejecutar a gente a ser ejecutar. ¡Ostras! Ha desaparecido. Sí. Porque claro, al jefe de la policía secreta, cuando se le ejecuta, no se le puede dejar al lado del gran líder. Porque ahí, si es un enemigo del pueblo, ¿cómo es que ha estado al lado del gran líder? ¿Es que el líder será idiota y lo ha engañado? No, el líder no es idiota. Así que, anda, hazme el favor de quitarlo de en medio. Pues nada, al agua. En fin. Otra foto. Ostras, ¿ha desaparecido este? ¿Qué pasa? Este lo hemos visto. Escribió un libro y en ese libro disminuyó el papel de Stalin en los inicios de la revolución, lo que es cierto. Acordados que Stalin es un Mindundi en los inicios de la revolución. En cuanto lo leyó Stalin el libro, dijo, ala, me lo quitas, me lo ejecutas y me lo quitas. Bien. Y esta de las fotos, Stalin en 1925 antes de tener el poder absoluto. Después de tener el poder absoluto. Acaba de desaparecer un montonaco de gente. Bien. Pues nada, pues eso es lo que tenemos. Hemos hecho un repaso de las purgas y hasta las purgas llegan al ámbito de la fotografía. Hasta el último de las fotografías en las que salga un traidor a la patria, hay que coger, editarlas y eliminarlas. Hasta ahí llega la paranoia de un asesino.